Saludos, apreciados hermanos y hermanas. Hoy los invito a un mensaje de reflexiones bíblicas. Analizamos la palabra para hoy, leemos al 32, la parábola de los dos hijos. Pidámosle este tiempo a nuestro Padre Celestial que nos dé su Santo Espíritu de sabiduría para poder llegar con esta preciosa semilla que es la palabra del Señor para todo aquel que más lo pueda aprovechar. Los invito con un papel y pluma y lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis para creerle. Precioso parábola que nuestro amado Señor Jesucristo le transmitió a los escribas y fariseos. Para empezar, aquí el Padre viene a representar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y la viña viene a representar a la iglesia de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, como vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo se le dirigía a los escribas y fariseos y les dice que cuál de los dos hijos había hecho la voluntad de su padre. Los escribas le dijeron el primero. Obviamente acertaron, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo les explicó y les transmitió que ellos no hacían la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ellos eran como el segundo hijo, no como el primero, porque el segundo hijo le dijo que sí, pero sin embargo ellos no fueron. Significa que los escribas y fariseos, doctos en la ley, entendidos en la palabra, se sabían casi al pie de la letra la palabra, pero no hacían la voluntad de nuestro Padre Celestial. En cambio, el primer hijo eran como los recaudadores de impuestos, como las prostitutas, como las rameras, como la gente del pueblo, que según los fariseos y escribas, ellos estaban en transgresión. Pero sin embargo ellos se arrepintieron, ellos aceptaron los designios de Dios por medio del profeta Juan. Cuando nuestro Padre bendito envió el profeta Juan para abrir el camino del Señor, para que Él nos venga a dar un ejemplo. Por ello es que en aquel entonces los recaudadores de impuestos, las prostitutas y todo el pueblo se arrepintió y se bautizó. Y ellos sí aceptaron los designios de Dios. Pero en cambio estos escribas y fariseos, ellos no lo aceptaron. Ellos se creían lo máximo. Y de tal manera que no aceptaban ninguna ley de nadie. Solamente ellos eran la máxima autoridad y con ellos seguía. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo que estos escribas y fariseos eran como el segundo hijo, porque el segundo hijo dijo sí y no fue. En cambio el primero dijo no, se arrepintió y se fue. Él sí fue a trabajar a la viña de nuestro Padre. Entonces este mensaje, esta preciosa parábola nos da para que entendamos que nuestro Padre quiere que andemos en obediencia. Yo les voy a compartir un mensaje del salmista Rey David. Y esto está en el Salmo 143, 10. Y la palabra del Señor dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me enseña a hacer tu voluntad. O sea que en el salmista Rey David le pedía a nuestro Padre bendito que le enseñara, que lo guiara a hacer la voluntad de nuestro Padre y no la de Él. Porque a veces nosotros fallamos. Entonces con la voluntad de nuestro Padre nos ponemos en manos de Él, Él nos guía, Él ve lo mejor para nosotros. Y cuando le pedimos esa dirección, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar. Entonces, apreciados hermanos,
este mensaje, esta parábola es de mucha obediencia. En aquel entonces muchos estaban en transgresión y vemos que estas personas que estaban en transgresión se arrepintieron, como los recaudadores, como el pueblo, como las rameras y todas estas personas se arrepintieron, pero ellos sí aceptaron esos designios de nuestro Padre Celestial. Y todo hoy en día, muchos estarán en transgresión o estaremos en transgresión. Entonces, si estamos, nos arrepentimos y vamos a esa obediencia. Nuestro Padre bendito que nos lleve por ese camino. Amén, hermano. Los voy a compartir con otro mensaje que está en Lucas 7, 21 y 22. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. O sea que aquí, Lucas 7 nos da a entender que todo el pueblo y todas las rameras de aquel entonces y estas personas recaudadores de impuestos estaban en transgresión, se arrepintieron, pero sí aceptaron los designios de Dios por medio del profeta Juan. Pero en cambio los fariseos, escribas, ellos no lo aceptaron. Ellos continuaron. Por eso es que nuestro amado Señor Jesucristo sí les dijo, se les dirigió a ellos: ustedes son como el segundo hijo, que sabiendo no aceptaban. Y hoy en día, para los tiempos de hoy, muchos conocemos un poco de la palabra y sin embargo a veces andamos en transgresión, andamos fallando. El Señor nos ayude para estar a cuenta con nuestro Padre bendito, para ponernos en manos de Él, para hacer los designios de Dios, para aceptarlo todo y para que Él nos guíe y Él nos ayude. Dice la palabra del Señor que no todo el que diga Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Y esto lo encontramos, apreciados hermanos, en Mateo 7, 21. No todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, por lo cual, todos podemos decir Señor, Señor, pero en el rato de cuando nos toca rendir cuenta, a lo mejor muchos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que pedirle la sabiduría de lo alto a nuestro Padre bendito, que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos permita avanzar hacia el camino de la salvación. Primero, que nos pongamos a cuenta, estar en obediencia. Recuerden que los escribas y fariseos se creían que estaban en la máxima autoridad y que ellos se sabían todo. Sin embargo, estaban en transgresión. Por algo nuestro amado Señor Jesucristo les dijo que ellos eran como el segundo hijo. Pero en transgresión se encontraban todas aquellas personas del pueblo que sí aceptaron los designios de Dios. Y todos los recaudadores y todas aquellas mujeres que estaban en desobediencia, ellos se arrepintieron. Pues para los días de hoy también tenemos que arrepentirnos, también tenemos que ponernos a cuenta y tenemos que aceptar la corrección de nuestro Padre bendito. Entonces tenemos que pedirle esa sabiduría de lo alto a nuestro Padre celestial para que Él nos ayude, porque a veces con nuestra propia voluntad no podemos, hermano. Entonces nos ponemos en manos de nuestro Padre bendito. Él nos dirige, Él nos va a guiar, porque recordemos aquí que esto es de la obediencia. Y como dice la palabra del Señor, que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y que esa es la que nos va a permitir tener una herencia celestial. Porque todo, absolutamente todo lo que hagamos aquí, el día que cuando nos toque estar al frente de nuestro Padre bendito, pues todo se nos va a devengar de todo lo que hemos hecho, bueno o malo. El que ha hecho lo bueno, pues entonces tendrá ese reino celestial. Pero el que ha hecho lo incorrecto y no se ha arrepentido, pues entonces tendrá su merecido. Entonces,
no vayamos a ser como el segundo hijo, sino que todos tenemos que tener esa mentalidad, esa ferviente fe, esa fe que nos va a mover, que nos va a llevar, que nos va a permitir hacer la voluntad de nuestro Padre, no la nuestra. Apreciados hermanos, yo los invito a que todos nos alimentemos por medio de esta preciosa palabra, esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que ésta nos ayude a hacer la voluntad de nuestro Padre, no la nuestra, y que no seamos como el segundo hijo, sino como el primero, y que haciendo la voluntad de nuestro Padre vamos a tener esa herencia celestial, porque nuestro Padre quiere que todos la alcancemos, que no se pierda ninguna alma, que todos vayamos por ese camino correcto de la salvación. Amén, hermanos. Yo me despido. Que la gracia os sea multiplicada en el conocimiento de Dios nuestro Padre y de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.